Hola Libra, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022, seas Libra hombre o Libra mujer. Ahí está. A ver. Bien, Libra, primer horóscopo, primer pronóstico en abril. Fíjate, as de diamantes. Hay un inicio de un negocio o hay una entrada de dinero. 8 de picas, 9 de picas. Los 9 de picas son cambios negativos y el 8 de picas son pensamientos y actitudes realmente negativas, o juntarse con personas de baja calaña, incluso puede ser. Entonces, Libra, en abril, a tener mucho cuidado si emprendes un negocio, si inicias una actividad comercial, porque puede que te juntes con personas inapropiadas y te generen varios cambios negativos. Bien. Incluso puedes estar recibiendo una comunicación que te afecte bastante y que te genere un cambio negativo. Bien. Bien, en abril viene bastante difícil la tirada para Libra, mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos problemas. ¿Puede haber un respiro en el medio? Sí. Tanto trabajo y tantos problemas, puede haber algún respiro de corte económico, de corte material, algún intercambio, algo que te beneficie un poco, sí. Pero está bastante complicado. Bien, en abril, fíjate que acá te había dicho que empezabas algo. Empiezas algo que te va muy bien económicamente. 10 de diamantes. Es un negocio y después pasa... es algo como que te va muy bien económicamente. Inicias... Fíjate, trébol, 3 de trébol. Inicias algo, pero que te demanda poco esfuerzo, poco trabajo. Es como que el mes empieza muy bien, 10 de diamantes, y después como que el trabajo va disminuyendo. Va disminuyendo. Al principio empieza muy bien el mes, te genera bastante rédito, y después es como que empieza a disminuir. Bien. Con respecto, fíjate, diamantes, as de diamantes, 10 de diamantes. Acá empiezas una
alguna actividad. Y es como que te surge algún contratiempo, alguna complicación, algo que te demanda mucho esfuerzo. ¿Esta actividad te genera dinero? Sí. Esta actividad o esta noticia te genera dinero, sí, pero en el medio te genera 10 de tréboles, como mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ten mucho cuidado, fíjate, con quién te relacionas a nivel económico, si tienes un socio, si vas a hacer una compra a alguien, porque puede que As de trébol, el inicio del trabajo, 8 de picas, puede que te relaciones con personas inapropiadas, te relacionas con personas inapropiadas, el inicio del trabajo, el vínculo comercial, el vínculo económico, te relacionas con personas inapropiadas para obtener algún tipo de rédito económico, o para hacer algún intercambio económico. Bien, 9 de picas, 10 de picas, cambios realmente negativos. El 10 de picas es una carta muy negativa. Nos habla de muchos problemas, cambios negativos, muchos problemas en un trabajo que estás iniciando. En un trabajo que estás iniciando. El 3 es el fruto que está creciendo. Entonces, cambios negativos, muchos problemas en un trabajo como que recién empieza. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mira, fondo de mazo, 8 de tréboles, el 8 justamente. El trébol es trabajo y el 8 son las personas con las cuales te relacionas. Y también son los pensamientos alrededor de lo laboral. Nos estamos viendo. Hasta luego.